El tema de esta mañana es el menosprecio, el gran pecado de Mical. Así le hemos titulado, el menosprecio, el gran pecado de Mical. Vamos a entender en esta hora que el menosprecio a las cosas sagradas se convierte en un gran pecado de aquellas personas que un día hemos conocido al Señor. Amén. Y que con la ayuda del Espíritu Santo se nos vaya en esta mañana toda indiferencia para las cosas sagradas, para todo aquello que tiene que ver con adorar el nombre del Señor. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Cuando lo tenga me dice amén. Dios bendiga al pastor Gudiel, que está aquí ya listos para la batalla, para la vigilia, no. También, gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo. Diga conmigo, con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué pasó, iglesia? Pecado de menosprecio. Y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Alguien dice amén a esto? Verso 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Cómo lo trató, iglesia? Como cualquiera, como un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, hermano Milton. Entonces respondió David, como dice, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, iglesia del Señor, no te avergüences, no seas indiferente al llamado del Señor de gozarte, de deleitarte. Dice David: danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré, iglesia del Señor, honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día
de su muerte, levante su mano y diga: Señor, habla a mi vida en esta mañana. Señor, que tu palabra pueda, Señor, romper toda atadura. Señor, tu palabra pueda dar libertad. Tu palabra, Señor, pueda traer una atmósfera en esta casa esta mañana. Tu palabra, Señor, sea recibida. Tu palabra sea obedecida, sea creída en esta hora. Amado Jesús, vamos a ser retados, Señor, a creer. Vamos a ser retados a vivir en obediencia. Como David no le importó, Señor, lo que decía su esposa, no le importó nada. Por causa suya nos haremos viles, si es posible, Señor, que el mundo nos considere viles, pero vamos a honrar tu nombre, vamos a exaltar tu nombre, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder del Señor. En el nombre de Jesús, que en esta hora, Señor, toda indiferencia se vaya de nuestra vida, que toda indiferencia se termine, que toda indiferencia calcine, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, danos un espíritu, Señor, de obediencia, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Puede sentarse. Amén. El menosprecio fue el gran pecado de Mical. Ya vamos a ver a la luz de la Biblia que Mical no fue una mujer indiferente al principio. No fue una mujer indiferente al principio. En el proceso, Mical se convirtió en aquella mujer fría, en aquella mujer distante. Usted leyó la historia y dice que Mical estaba detrás de una ventana. David estaba con el pueblo adorando al Señor, levantando holocausto con júbilo, hermano, con alegría transportaban el arca de Jehová. Mical debería de haber estado en medio del pueblo. Mical debería de haber estado ahí con David, como lo estaba todo el pueblo de Israel. Pero ella era indiferente y por una ventana miró al rey, como el rey se gozaba, y eso le molestó a Mical. Porque hay personas que andan en el espíritu de indiferencia adentro, que se molestan cuando tú vienes a la casa del Señor, que se molestan cuando tú levantas las manos, que se molestan cuando tú danzas al Señor. Pero iglesia amada, que se moleste el diablo si quiere, pero nosotros vamos a servir al dulce nombre de Jesucristo, pues Él nos compró, Él nos limpió, Él nos tiene aquí de pie. Su misericordia se derramó esta mañana y por eso estamos agradecidos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Lo que no saben los indiferentes, que nosotros somos agradecidos. Hermanos, nosotros no somos exhibidores de nada. No queremos exhibirnos nosotros. Como dijo Pablo, no a nosotros la gloria, sino al que está sentado en el trono. Pero por el Señor, hermanos, si es posible, hagámonos los más vil. Porque el hombre no le da vergüenza estar allá en la calle, en la cuneta, ebrio, borracho, ingresándose droga, fumando marihuana, viviendo con la mujer ajena. No se avergüenza el hombre de entrar a un motel. No, lo hace con todo orgullo. Se toma una selfie, un video y dice: aquí tomándome las caguamas. Para él es un gran orgullo. ¿Y cómo nosotros nos vamos a avergonzar de alabar al que nos transformó, aquel que nos cambió, aquel que nos redimió, aquel que nos hizo nueva criatura? ¿Cómo nos vamos a avergonzar si Él ha hecho todo en nuestra vida? ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Hermanos, la indiferencia, el menosprecio fue un gran pecado que al final pagó muy caro Mical. Pero voy a ir por parte. Desde la perspectiva cristiana, la indiferencia es vista como una falta de interés. Eso es indiferencia, menosprecio. O sea, no nos interesan las cosas del Señor.
Bendito Dios por usted, mis amados hermanos, que todavía llega la palabra del Señor y el Espíritu está dando, hermano, ahí a su alma, está redarguyendo de pecado, está convenciendo de juicio, de pecado, y el Espíritu nos levanta y nos hace dar pasos hacia las cosas del Señor. Pero la indiferencia, el menosprecio, es el desinterés o preocupación por los asuntos espirituales o la relación con Dios, así como por el prójimo también se manifiesta el menosprecio. Oiga, es considerada un pecado porque implica ignorar y menospreciar el llamado a amar a Dios y a los demás. Es que le dijo el Señor a Moisés: escribe estas palabras, y estas palabras se las vas a enseñar a las familias hebreas. Y le vas a decir a la familia hebrea que deben de amar a Dios con todas las fuerzas. Deben amar a Dios con toda su mente. Deben amar a Dios con todo el alma. Y deben amar a Dios sobre todas las cosas. Ese era el mandamiento para Israel. No había otro mandamiento. Debes de amar a Dios. Porque cuando amas a Dios, dejas de amar el mundo, dejas de amar el pecado, ya no te importa lo que pasa allá afuera. Porque cuando tú amas a Dios, tú tienes una relación que conecta con Él. Amén. Eso es, hermano, el pecado del menosprecio, el pecado de la indiferencia. Es ver sin interés. Mire, las cosas van, las cosas vienen, terremotos van, terremotos vienen, cultos hay, cultos no hay, y los hermanos están igualitos. Y yo los veo y me dice: ¿qué mensajes se predicaron tal día? Pero no sale de la cueva, no sale de la casa. Hermano, esta es la casa del Señor, y por eso la consagró el Señor, para que cuando nosotros vengamos aquí el Señor va a oír tus oraciones, aquí el Señor va a oír tu clamor, aquí es donde el Señor va a contestar tus peticiones, aquí es donde el Señor te va a sanar, aquí te va a levantar el Señor, porque esta es la casa de oración. ¿Cómo se manifiesta la indiferencia? De diversas maneras. Por ejemplo, la indiferencia hacia Dios, ignorar la palabra de Dios, no orar, no participar en la vida de la iglesia, no buscar una relación personal con Dios. Eso es ignorar, eso es indiferencia. Amén. También se manifiesta en la relación al prójimo, no mostrar compasión, no ayudar a los necesitados, no amar a los demás como a uno mismo, o no buscar la reconciliación. Eso es indiferencia. No, es que él a mí no me habla, a mí no me interesa el hermano, hay que ver a él como. Eso es indiferencia. Cuando el Señor dice que te debes de poner en paz con tu hermano, porque si tú no perdonas al hermano, lo que va a suceder es que el Señor no te va a perdonar. Parece duro y pareciera que esas palabras no tienen gran relevancia, pero si tú no perdonas, a ti no te van a perdonar. Entonces no veas las cosas del Señor como livianas. No, es que me sale mejor irme por la otra puerta, me sale mejor ir al culto donde no va el hermano. No, te sale mejor que si sientes algo con el hermano, le pidas perdón y te reconcilias. Porque esto no es Alcohólicos Anónimos, dejar de chupar y seguir pecando. Esta es la iglesia del Señor, lavada con la sangre del Cordero. Iglesia, nos vamos para el cielo, y en el cielo entrará solo cosa santa. Así dice su palabra. La indiferencia espiritual, la falta de fervor. Mire, hermano, si yo le sigo diciendo, si ese estadio, mire cómo retumba, y ahora solo unos 4 pelones han quedado. Pero va de darle a esos bombos, va de darle a esas pitoretas. Mire, eso paralizan el tráfico. Unos 4 pelones están quedando ya, pero ahí andan esos 4 pelones. Hermano, cuando nosotros somos indiferentes, nosotros venimos a la iglesia: ay, hermano, es que esos cultos a mí no me motivan. Que hermano Gerson ya solo ya le he agarrado de brincar, hermano. Estamos perdiendo el fervor. Creemos pues que solo es de venirnos a sentir. Hermano, es que el culto, dice la palabra del Señor, presentemos nuestros miembros en un servicio.
en un sacrificio. ¿Y cómo es el sacrificio? Vivo. Porque el Cristo que adoras, iglesia, es un Cristo vivo. Amén. Se levantó, está a la diestra del Padre y te está escuchando tu alabanza. Sacrificio vivo, agradable. No se trata de agradar a uno de los presidentes más grandes del planeta. Se trata de agradar al Rey de los Reyes, donde toda rodilla, diga conmigo, toda rodilla se doblará. Así dice su palabra. La indiferencia espiritual es la falta de fervor, esa falta de energía con que alabamos al Señor. Pasión o entusiasmo por la fe cristiana. Hermano, que los quehaceres, que las enfermedades, que las ocupaciones, que los afanes no nos quiten la pasión por el Señor. Marta creía que el Señor le iba a decir: pobrecita Marta, estás muy trabajada. De verdad que María es una mujer ingrata. Jesús le dijo: mira, Marta, los afanes te tienen turbada y estás afanada, pero esta tu hermana que se llama María ha elegido la mejor parte. Hermano, no crea que los que se quedaron en la casa están mejor que nosotros. Hermano, se pueden quedar las 24 horas sentadas o acostados en los sofás viendo lo que quieran ver en la televisión, pero siguen siendo vacíos. Siguen teniendo necesidad de Dios. Mañana se van a levantar, hermano, con el cuerpo igual cansados. Y que no le hayan sentido a la vida. Todo es aburrimiento, todo es tristeza, todo es, hermano, problema. Pero los que venimos a depositar las cargas las cargas que andamos, las ansiedades que andamos, entendemos que aquí está el que hizo libre al pueblo de Israel. El Señor nos ha hecho libre y vamos a salir con una expectativa de fe. ¿O no le ha pasado que se ha quedado en algún culto en la casa y no es cierto que descansamos? Más cansados vamos el día siguiente a trabajar, porque no está en acostarse en el sofá, está en depositar las esperanzas en Jesús. Traigan ese yugo, dice, traigan las cargas, yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Hermano, que nadie nos quite la devoción. Hagamos, es que yo ya hice la vigilia, hermano, ya hice mi esfuerzo, ya no aguanto. ¿Cómo no, hombre? Si las fuerzas, hermano, no las da el campolón, la fuerza las da el Espíritu Santo. Hay poder de Dios, hay dinamita en la vida de los cristianos. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, la indiferencia es vista como un peligro por estas razones. Abre la puerta a la apostasía. De repente nosotros ya no estamos en el culto, ya andamos allá adorando a la Virgencita Santa Rosa. Y hermano, ¿y por qué no vino al culto? Bien, hermano, que gran chaparrazo de agua que me cayó me ha dado calentura, dolor en los huesos, hermanos. Ay, hermano, porque esa tibieza les es cerrándole una puerta al Espíritu Santo para que te bendiga. Amén. Pero cuando tú le alabas, entonces contrarrestas todo lo que es apostasía. Un peligro de la indiferencia es que también impide el crecimiento espiritual. ¿No hay crecimiento espiritual? Toda la vida el mismo ton, el mismo ser, bravo toda la vida. Yo no sé por qué se ponen bravos ustedes al venir a la iglesia, hermano. Dígale de la par que se vaya esa bravura en el nombre del Señor. Dígale. Ponete bravo cuando te estés tomando la caguama, decirle, porque así te pone medio. Aquí el Señor no. Aquí el Señor, hermano, lo único que hace el Señor es bendecirnos, hermano. No es cierto, mis amados, que el Señor nos bendice. Mire, cuando nosotros andamos con la indiferencia nos impide el crecimiento. Nadie que no, el hermano tiene talento. Mire, hay una hermana que ya días le digo, hermano, usted tiene el talento para cantar, a usted se le escucha bien la tonada, hermana, pase allá al altar. No, dije la hermana que no.
mucho compromiso, dice que ensayar, dice que venir aquí. Bueno, la indiferencia daña las relaciones interpersonales, la indiferencia. Yo bien noto cuando mi esposa me está hablando con el tono de la indiferencia. A mí, hermano, a mí como que Saulo de Tarso se me despierta, hermano, gloria al Señor. Y yo me imagino que cuando yo le hablo a ella con indiferencia, también a ella no le gusta. Amén, hermano. Porque ¿a quién le gusta que lo traten con indiferencia? No. Por eso las hermanas sugieren, les decimos, pongan la cara hermosa, hermano, aunque anden con cálculos en los riñones, pongan bien la carita. Porque la gente quiere estar en una iglesia donde la iglesia vive en coinonía, donde la iglesia se ama, donde la iglesia se saluda. Amén. Eso es lo más lindo. Pero la indiferencia arruina las relaciones interpersonales. Amén. Yo tengo un método que yo digo: las cosas calientes a mí me gustan hirviendo. Cuando usted me invite a una sopa, tenga la tarea de poner la sopa, pero que echa humo. Y las cosas heladas me gustan heladas, si es posible congeladas. Qué feo es tomarse una soda, ¿verdad? Media helada. La indiferencia nos molesta, hermano, hasta nosotros mismos. ¿Usted cree que a Dios no le hiere el corazón cuando nosotros hacemos un culto así indiferente? ¿Ah? Si a Dios le hiere el corazón cuando nosotros somos... Ahora, cuando no podemos, Dios sabe, pues, que no podemos. Pero que haya fervor en nuestra vida. También la indiferencia impide la experiencia plena de la fe. La indiferencia impide vivir la fe de manera activa y comprometida. Le voy a hablar algunos casos de la Biblia que vivieron con indiferencia y le fue mal. Por ejemplo, los hijos de Elí. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes que abusaban de su posición, robaban ofrendas y teniendo relaciones inmorales. Elí, su padre, aunque conocía sus pecados, no los reprendió severamente, mostrando indiferencia hacia su comportamiento y las consecuencias que tendría para el pueblo y para la santidad del sacerdocio. Él miró que los hijos hacían todas las atrocidades. Comían de lo sagrado, metían a las mujeres en el templo, tenían relaciones inmorales. Él, siendo el sacerdote, vio la situación y fue indiferente. Como resultado de la indiferencia, los dos murieron y también el sacerdote. Amén, amados. Los sacerdotes en Malaquías, otro ejemplo de la Biblia. En el libro de Malaquías, los sacerdotes son criticados por su indiferencia hacia Dios y a su pueblo. Ofrecían sacrificios defectuosos, mostrando falta de reverencia y respeto. Además, les acusa de no enseñar la ley de Dios y de no guiar al pueblo por el camino correcto. Malaquías habla a los sacerdotes. Dios había dicho en la ley cómo iban a ser los animales del sacrificio. Eran perfectos. Ninguno que estuviera tuerto, ninguno que estuviera mal de sus patas. No se podían sacrificar esos animalitos. Era una ley cómo eran los animales sacrificados en el altar. Y los sacerdotes con indiferencia lo hacían. Bueno, ¿y cómo es para el Señor? Sacrifiquemos a este corderito pendiquebrado. Es que para el Señor miró la indiferencia con que lo hacían. Y también les reclama a los sacerdotes porque no predicaban la ley al pueblo. Mis amados, mire qué tremendo esto de la indiferencia. Pareciera que esto así nomás y nos vamos y no pasa nada. Este es un pecado delante del Señor. Los israelitas en general, a lo largo del Antiguo Testamento, fue un pueblo indiferente con el Señor.
Algunos dijeron: tu ley no vamos a escuchar. Así dijeron. No quisieron obedecer a Dios. Dejaron al Dios fuente de aguas vivas. Lo dejaron. Qué tremendo esto, mis amados. La parábola del buen samaritano habla de dos hombres, un sacerdote y un levita, que pasaron de lejos y fueron indiferentes ante el llamado, ante la necesidad. Pero alabado sea el Señor que pasó un buen samaritano. Amén. Levante su mano y diga: alabado sea Dios por el buen samaritano que tuvo misericordia del herido. Vendó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó todo lo que tenía que pagar por aquel hombre. Hermano, eso representa a Jesucristo haciendo una obra por nosotros los pecadores, restaurando nuestra vida. Él no fue indiferente con el pecado de la humanidad. Aleluya. Un poco de la historia de David y el arca del pacto. Vamos entrando un poco ya a la porción que hemos leído. David se propone llevar a Jerusalén el arca del pacto de Jehová. Ya sabe usted que representa el arca del pacto, los elementos que tiene, la vara que reverdeció de Aarón, el maná que el Señor hizo caer en el desierto para Israel, y las tablas de la ley que le dio en el Sinaí a Moisés. Esos eran los elementos de aquella cajita de cobre. A eso se le llamaba el arca del pacto. Esa arca del pacto simbolizaba la presencia del Señor. Entonces David se preocupó, se la quitó a los filisteos. Y David iba, hermano, preparando todo. Él iba con los salmistas, con los adoradores, con los sacerdotes, porque el arca del pacto debería de llegar a Jerusalén. Pero en esta situación suceden muchas cosas. Su método de transportar el arca desagradó a Dios y resulta en muerte de un hombre llamado Usa. A causa de un retraso de 3 meses, el arca del pacto se queda en la casa de Obed-Edom. Cuando David iba transportando el arca, carro nuevo, dice que los bueyes van tropezando y Usa quiere sostener el arca del pacto. Y en ese momento muere fulminado. ¿Y por qué, pastor? Si él lo que quería era proteger el arca, que no se cayera. No, es que a Dios no se le puede ayudar en nada. El arca del pacto, que simboliza la presencia del Señor. Y Dios no es como los dioses de los pueblos, que hay que andarlos chineados, que si se quiebran hay que ponerles tiza para volverlos a reparar. El Señor no ocupa ayuda. Amén, hermanos. El Señor lo que quiere es obediencia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Que un pueblo pueda obedecer y caminar en obediencia, en fe, delante de la presencia del Señor. Cuando Usa le quiere ayudar al Señor, Dios lo mató ahí, hermano. Y a causa de eso David dijo: esto está tremendo. La presencia de Dios es tan grande que no permite que le ayudemos. Y entonces él dijo: ¿a dónde dejamos el arca? Porque no puede llegar a Jerusalén. Y la dejaron en la casa de Obed-Edom 3 meses. Amén. ¿Cuántos se comprometen esta mañana de llevar la presencia de Dios a sus hogares? ¿Y sabe qué? Llegaron las noticias al rey David. Le dijeron: aquel hombre a donde dejaron el arca, ese hombre le está yendo bien. Ese hombre está siendo prosperado, está siendo bendecido. ¿Cuántos se identifican con Obed-Edom? Desde el día que recibimos a Jesucristo, nosotros hemos sido bendecidos. Y el Señor no para de bendecir a su pueblo. Él sigue abriendo las ventanas de los cielos para bendecir a todos aquellos que se acercan a Él con reverencia y con temor. Entonces recibe un retraso el arca del pacto. Finalmente, con mucho regocijo, música y danza, el arca entra en la ciudad. David entonces puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen. Para eso puso ministros David de los levitas, para 3 cosas: para que recordasen, para que confesasen y para que lo hacen a Jehová, Dios de Israel.
Este coro, hermanos, fue compuesto por 288 voces. Y nosotros apenas 9 ministerios tenemos. ¿Cuánto nos hacen falta para llegar a las 288 voces que David reunió para conducir el arca del pacto? ¿Se imagina usted un coro de 288 voces? ¿Cómo iba a resonar eso, hermano? Por eso David es conforme al corazón de Dios, porque David era libre para adorar al Señor. A David no lo detenían las enfermedades y el qué dirán. David era un profundo adorador del Señor, como la iglesia Manuel en esta mañana puede adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Y hermano, David dice: ustedes deben de levantarse para recordar, para confesar. Hermano, estamos aquí haciendo memoria de lo que Dios ha hecho, ¿sí o no, mis amados? ¿O ya se le olvidó las bendiciones del Señor? ¿Ya se le olvidó de dónde el Señor lo trae? ¿O cree que es la fuerza suya? ¿O cree que es usted que ha construido, como dijo aquel gran hombre llamado Nabucodonosor? Salió el hombre orgulloso, fanfarroneando a los jardines colgantes de la antigua Babilonia. El símbolo de la Babilonia era el león, porque el león representa fuerza, realeza. Y el hombre dijo: esta es la Babilonia que yo he creado. Y cuando comenzó a exaltarse, el Señor comenzó a humillarlo, porque la palabra del Señor se va a cumplir. Dios levanta a los humildes, pero a los orgullosos los hace nada. Amén. ¿Cuántos humildes hay en esta hora que pueden adorar el nombre del Señor y alabar su nombre, porque Él es grande? Así que venimos a recordar de dónde nos sacó el Señor, que te sanó del cáncer, te sanó de la tiroides, te trajo al hijo pródigo, te lo trajo a tu casa. Dios ha hecho cosas grandes. Pero también les dice David: los pongo delante a ustedes como ministros, a los levitas, para que confiesen. Gran parte de la vida cristiana es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Confesar, declarar que Él es el Rey de nuestra vida. Pero también es para loar. O sea, la palabra loar es cantar, alabar a Dios. ¿Usted cree que el Señor lo trajo así nomás aquí a su casa, al redil? No, hermano, es porque Dios quiere oír su voz. 288 voces de los levitas para exaltar al Señor. Esa caravana, hermano, esa caravana no era una caravana fúnebre. Esa era la caravana que, hermano, encabezaba el rey David, danzando, adorando, cantando, alabando al Señor. Y 288 voces de los levitas que adoraban al Altísimo, al gran yo soy, al que hizo el cielo, la tierra, el que abrió el mar e ingresó Israel a la tierra prometida. Nosotros somos el Israel espiritual. Aleluya. Era notorio para el pueblo. De hecho, que cuando la caravana, cuando el arca del pacto va llegando a Jerusalén, el pueblo estaba adorando al Señor. Amén, hermano. David compuso para esta ocasión, si a usted le gustan los datos curiosos de la Biblia, para esta ocasión David compuso su primer salmo. El primer salmo de David que conocemos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 36. El primer salmo que David escribe, lo escribe para esta ocasión. De ahí se vuelve un cantor, un hombre hábil para crear melodías, notas para el Señor. Aquí nace la habilidad de David para escribir salmos. Por eso se le conoce el dulce cantor de Israel, el salmista David. Al llegar a casa, y aquí vamos llegando al tema de la mañana. Al llegar a casa, es severamente censurado por su esposa Mical por la exhibición emocional religiosa que había hecho. Como repito, la mujer debería de haber estado con el pueblo, porque todo el pueblo, a excepción de Mical,
estaban allá adorando al Señor. Dice que a tal grado el pueblo fue bendecido por David. Dice que David bendijo al pueblo, le dio pan y le dio carne. Y el pueblo se fue para su casa alegre, porque habían dejado en un lugar especial el arca del pacto que habían traído de la casa de Obed-Edom. Es que cuando estamos en comunión, es que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos adorando, hermano, el Señor nos bendice, amén. Y dice la Biblia que David bendijo al pueblo de Israel. Y cuando David, hermano, bendice al pueblo, hace holocaustos. Me llama la atención que David dice que cuando sacan el arca del pacto de la casa de Obed-Edom, los primeros 6 pasos que dieron, levantaron un holocausto a Dios. ¿Cuántos son 6 pasos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y levantaron holocausto a Dios. Y usted cuántas cosas Dios lo ha bendecido y lo sigue bendiciendo, y usted ya no quiere ni levantar las manos para decir gracias. Mire, si cuando usted estaba ingresado no había sangre para usted, hombre, probábamos a uno, probábamos a otro. Y usted ahora que sea indiferente, mire, chapudo está porque le pusieron hasta de más sangre. Debería de tener más fuerza para adorar el nombre del Señor, hermano. David bendijo al pueblo, y cuando terminó de bendecir al pueblo, dice que él se conducía a bendecir a su casa. Porque David no era candil de la calle, oscuridad de la casa. David no solo le interesaba la bendición del pueblo, a David le interesaba que Mical, su casa, su familia, su matrimonio fueran bendecidos cuando ellos también adoraran el nombre del Señor. Pero cuando David llega, son las palabras de esta mujer: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, decirle estas palabras a David, esa mujer tenía todo el infierno adentro, hermano. Sí, como un cualquiera, era el rey, hermano. Cuando el rey daba una orden, esa era una orden, hermano, que se cumplía. Pero ella no tiene ningún temor de decirle como un cualquiera. Pero mire las palabras de un hombre que es adorador de Dios. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, como quien dice, no ha sido delante de un ídolo, no ha sido delante de un Dios, no ha sido delante de un hombre que yo he danzado, que yo he adorado. No, ha sido delante de Jehová, Rey de los reyes, el jefe de los ejércitos celestiales, el Dios de Abraham. Delante de él, dice, yo me he hecho más vil. Aleluya. Es que cuando tú sabes a quién le adoras, no importa lo que te digan y quién te lo diga. Porque David no le dijo: mira, mujer, fíjate que yo no había visto eso, se me vieron las faldas. Porque dice la Biblia que David tenía un vestido especial, era como un vestido de los sacerdotes, un efod. Y a raíz de ese vestido es que él danzaba y sus vestiduras subían y se miraban sus partes viles. Pero él no le dijo: caramba, mujer, me vieron los del... No, le dijo: mira, mujer, tú debes de aprender en esta hora que yo no lo he hecho para los hombres, ni para los criados, ni para que me vean. Porque eso es lo lindo cuando hacemos las cosas para que no, hermano, para que no nos vean, sino para que nos vea el que está ahí arriba. Los ojos de Dios están en todo lugar. Y cuando tú lo haces para Dios, del Señor tienes recompensa. Entonces David respondió a Mical: fue adelante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Por tanto, oiga,
No le dijo, me voy a quedar quieto entonces, para la próxima vez voy a danzar sentado. No le dijo, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil. Le está diciendo en pocas maneras, has visto un poquito, la próxima vez vas a ver más. Porque le está diciendo más vil todavía. O sea, lo que has visto no te asombró lo que viste, pues lo que viene es peor. Lo que viene te va a dar un impacto, un infarto y un impacto también. Lo que viene es terrible. Por causa de ese Dios me haré más vil. Que esta vez le dice, y seré bajo a tus ojos. Pero seré, oiga, puede ser bajo a los ojos, pero vas a ser honrado delante del Señor. Pero seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Pero seré honrado delante. ¿Cuántos honrados quieren estar en la presencia del Señor? Pero ¿cuál es el problema de la indiferencia? Es que la indiferencia no nace de la noche a la mañana. Es que usted algo le ha pasado en el camino. Es que cuando usted inició la vida cristiana, la inició con fervor, con alegría. Usted la inició en el nuevo amor, en el primer amor. ¿Qué lo ha enfriado? Porque Mical no es la Mical de este pasaje de segundo libro de Samuel capítulo 6. Saúl le había ofrecido y le ofreció las dos hijas a David. Una se llamaba Merab, que era la mayor, pero no se la entregó. Porque este hombre Saúl le abrió un celo terrible a David. Porque cuando venía David de la batalla de destruir al gigante, escuchó a las mujeres del pueblo que decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso le entró en lo más adentro al rey y le provocó celos, envidia. Y dijo el rey Saúl: bueno, ¿cómo es eso que al rey le dan 1000 y a este muchachito le dan 10,000? Y ahí comenzó todo. No le dio la primera hija llamada Merab, pero dijo: a Mical, esta muchacha sí se la voy a dar a David. Y no se la dio para que fuera feliz, se la dio con un propósito malvado Saúl. Pero dice la Biblia que esta muchacha amaba a David. Mire, Mical era una mujer que amaba a David. Así lo dice la palabra. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel. Pero Mical, la otra hija de Saúl, oiga, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Es que Mical no se juntó con David así porque no te quiero. No, si Mical dijo: si no se casa mi hermana con David, David va a ser mi futuro esposo. Y dice que lo amaba. Hermano, no hay cosa más linda que amar a alguien de verdad. Amén. Yo le pregunto: ¿ama a Dios de verdad usted? ¿O solo vino a cumplir un requisito nada más para que pasen asistencia en la iglesia? No, la asistencia que va a contar en la iglesia, la asistencia ya del cielo. Amén. Es que comenzamos bien la vida, pero de repente nos vamos desconectando de todo. Ya no queremos estar aquí, ya no queremos. La gente ya es malvada para nosotros. Esa gente es envidiosa. Esa gente no sé qué, que no sé cuánto. Y ya todos son malos menos nosotros. Ya no, hermano, ya en la iglesia, ya, hermano, ya no veo amor como antes, hermano, ya la iglesia está cambiando. No, el que está cambiando eres tú, porque te estás volviendo frío para el Señor. Te estás volviendo indiferente para el Señor. Pero si tú haces lo que la iglesia de Éfeso hizo, volver a su primer amor, entonces las cosas van a comenzar a brillar de otra manera. Porque Dios está aquí para levantar, para restaurar, para cambiar. Vuelve a tu primer amor.
Dice mi papá que en los tiempos que la iglesia Emanuel, habían unos hermanos que tenían unos camiones, y en esos camiones los hermanitos vendían vacas. Y dice mi papá que esos camiones muchas veces venían de hacer su trabajo y no los lavaban. Y los hermanitos, dicen que los hermanitos no les importaba subirse llenos los camiones para los cultos, para las festividades. Y hoy no, nosotros, hermano, enciende el aire. Fíjate, la costa no anda aire, hermano. ¡Qué barbaridad! Una iglesia con pista. Mire lo que dice el frío, el indiferente. Hoy le molesta. Hoy le molesta todo. Dice que en las festividades de mojones, dice que los hermanos allá del Piche traían las hamacas y ahí se quedaban 7 días. Y nosotros ahora tenemos que luchar para que vengan ustedes un día y les vamos a dar comida, y les vamos a dar chocolate, y les vamos a dar merienda y todo. Hermano, analicemos, porque este mensaje es para analizarnos. ¿Cómo va la vida espiritual? ¿Estamos amando a Dios o nos estamos alejando de Dios? No, cada día debemos de acercarnos más a Dios a través de un amor puro, sincero, como el amor que el Señor nos da a nosotros todos los días. Mical amaba y era leal a David al inicio. Mical es introducida en la Biblia como una mujer que ama profundamente a David. Se nos cuenta cómo ella se enamoró de David y cómo su amor fue correspondido y utilizó políticamente por su padre, el rey Saúl. Esto fue utilizado por Saúl, pero ellos estaban enamorados. Y es que un enamorado, hermano, un enamorado. Yo me recuerdo la primera vez que llegué a la casa de mi ahora esposa y me hizo una sopa y se quedó viendo a ver si yo comía bien. Y yo soy de las personas que yo nunca quiero ocasionarle una desilusión a alguien. Que yo me comencé a tomar aquella sopa, pero con aquel rostro así como brillante. Qué rico, qué rico. Porque cuando uno está enamorado, no hay culto que sea tan largo, no hay semana de oración que sea tan larga, no hay alabanza que sea vieja. Ay, esa alabanza ya no, hermano, ya no la canten. Que Cristo es la peña, ya no, hermano, ya no. Mejor cantemos remolineando. No hay alabanza fea, no hay culto mejor que otro. Todos los cultos son para el Padre que está sentado en el trono. Todos los cultos que hacemos, reuniones pequeñas, grandes, son para Dios. Dígame en esta hora. Era una mujer que lo amaba y era leal. Mire la segunda característica de esta mujer: se sacrificó por proteger a David. Saúl lo tenía custodiado y dijo: ahí en la casa de Mical, ahí lo vamos a matar. Y no va a creer que esta mujer fue tan linda en el amor que protegió a David. Puso un muñeco en la cama y a saber a dónde fue a hallar pelos de cabra y dibujó el muñeco en la cama y le puso una frazada. Y a David lo sacó por la ventana y le dijo: andate, papito, yo no quiero ser viuda tan temprano. Le dijo: andate, hijo, mi papá te anda un hambre, hijo, de matarte, papito. Y cuando llegan los soldados, Saúl les dice: vayan y vean si David está ahí. Le dijeron: rey, venimos, reportamos la situación del muchacho. Está acostadito, le dijo. Ahí lo tiene su hija, acostadito está, le dijo. Hay unos pelos un poco gruesos, pero creo que es el miedo que tiene, le dijo. Y Saúl dijo: está acostado, está dormido. No, dijo, muerto me lo traen, dijo. Hermano, cuando van descubriendo el hallazgo, no había David ahí, había un muñeco y pelos de cabra. La esposa, y le dijo a Saúl todavía a Mical, le dijo: mujer, hija, ¿qué me has hecho? ¿Por qué te has puesto del lado de mi enemigo?
Y ella tenía una astucia, le dijo: papi, le dijo, ese muchacho, le dijo, mira, me presionó tanto, le dijo, que me dijo que si no lo dejaba ir, me iba a matar, le dijo. Mire cómo se salvó también ella, hermano. Cuando una persona ama, mire, cubre, cuida. Esas eran las características de Mical. Pero también, diga conmigo, le agarró el orgullo. Por eso le digo, ¿en qué etapa del camino está usted? ¿Se siente enamorado del Señor? ¿Se siente con las energías? ¿Se siente que aquí adentro hay algo especial? Hermano, hay un río que corre, hay lágrimas que salen por sus mejillas. Hermano, hay rodillas que se están postrando delante del más grande de los grandes. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿O ya no siente nada? ¿O su refri está llena de cerveza? Hermano, ¿cómo está su vida? Está arruinada. Usted dice: pastor, yo no siento nada en esa iglesia, y voy a otra iglesia y yo no siento nada. Es que estás muerto. La palabra dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso te he traído esta mañana la palabra del Señor. La indiferencia mata y nos aleja de Dios. No es bueno lo que estás sintiendo. No es bueno tu frialdad. No es bueno que te esfuerces para todo, menos para seguir a Cristo. Hubo gente que le dijeron al Señor: sígueme. Dijeron: te seguimos, Señor. Y el Señor le dijo: quédense y anuncien el evangelio. La samaritana era una mujer que quería seguirle. El gadareno quería seguir, pero el Señor los dejó. Y otro hombre dijo: bueno, ¿y qué puedo hacer para seguirte? Y el Señor dijo: bueno, sígueme. Dijo: déjame un momento, voy a ir a enterrar a mi familia. Y el Señor le dijo: no se puede. No, cuando tú pones la mano en el arado ya no puedes mirar hacia atrás. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sígueme, 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 sígueme. Estamos en el tiempo final. La iglesia tiene que levantarse con poder y gloria y poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Alguien dice amén? Y pasó lo que tenía que pasar. Se burló, desafió a David. David danzaba en la presencia del Señor. Llevaba el arca del pacto hacia Jerusalén. El hombre estaba enamorado, había tenido un encuentro con el Señor. David no de gusto escribió las palabras: unges mi cabeza con aceite. David estaba ungido. David danzaba y a tal grado que dijo: y aunque ande en los valles de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Levante la mano y diga: Dios estará contigo. Dios estará contigo. Pero quiere que seas una persona decisiva para las cosas del Señor. Mis amados, la mujer se burló, lo trató como un cualquiera. Y David le dijo: bueno, para mi Señor lo haré así, y aún más vil me haré por la causa de Él. Cuando el diablo no te puede callar, cuando el diablo no te puede poner quieto, hermano, Dios comienza a obrar milagros en tu vida. ¿Y sabes qué pasó? David siguió siendo un adorador, pero aquella Mical, enamorada de David, que lo protegió, llegó a sentir orgullo en su corazón y a despreciar las cosas sagradas. Porque Mical no despreció la feria de agosto, despreció la adoración que subía de David para el Señor. Y dice: y aunque a tus ojos yo sea el más vil, pero el Señor me va a honrar. Aleluya. Y dice la Biblia, el último versículo que leímos, dice que Mical, como castigo del Señor, fue estéril hasta el día de su muerte. ¿Quieres seguir siendo estéril o quieres romper toda cadena de esterilidad? ¿Por qué no te pones de pie y tocas al de la par y le dices: rompe con toda cadena de esterilidad? Sé un adorador de Dios. David no dio marcha atrás. Los adoradores no dan marcha atrás. Los adoradores se llenan de Dios. Los adoradores claman a Dios. Los adoradores se deleitan en la presencia del Señor. Los adoradores serán criticados, serán blasfemados, pero tienen un Dios que los defiende.
Tienen un Dios que los respalda. Tienen un Dios que los cubre. Ese es el Dios que está con nosotros, iglesia. Levante su mano y diga: Señor, yo quiero ser un adorador. Yo no quiero callarme. Aunque el diablo diga, Señor, que nos callemos, no lo haremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pecado de indiferencia, el pecado de menosprecio a lo sagrado, a lo maravilloso, reprende todo espíritu, Señor, que está alojado en el corazón de alguna persona en esta mañana. Hazla libre para que te adore. Hazla libre para que glorifique tu nombre, para que cuente las maravillas de Dios, para que anuncie las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesucristo. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Ayúdanos a no quedarnos callados, a que el diablo, Señor, no enmudezca nuestra boca, a que demos testimonio de las verdades de Jesucristo, a que demos testimonio de la verdad que se llama Jesús. Vamos, levante su voz, levante su voz. Dile: Señor, perdóname las veces que he sido indiferente. Me he ido más a un concierto que a un culto. Me he alegrado más en un concierto mundano que en un culto cristiano, cuando tú eres el que has perdonado mis pecados, has lavado mis pecados. Tú me has limpiado y yo me he ido a ensuciar. Perdona la indiferencia. Perdona la indiferencia de tu pueblo. Perdona, Señor, porque es un pecado delante de tu presencia. Aquí está tu presencia, como lo estaba en el tiempo de David, el arca del pacto, que fue llevado, Señor, que fue llevada el arca del pacto hacia Jerusalén con todo instrumento musical, con 288 levitas que adoraban el nombre del Señor, y un rey que se deleitaba de hacer la verdad, un rey que se deleitaba en tu presencia. Así me quiero deleitar también. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos en esta hora. Dígale que se despoja de toda cadena de incredulidad. Dígale que se despoja de todo, de toda frialdad, de todo aquello que le da pereza, le da sueño, de todo aquello que usted se siente débil, que no siente nada, no siente devoción, no siente alegría, no quiere hacer nada para la obra del Señor. Hoy es el día que debe de romper toda maldición de su vida, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está la gloria de Dios, ahí hay milagros. Donde está la gloria de Dios, ahí el pueblo adora, porque en el tiempo de David el pueblo adoró a Dios. David dice que levantó holocaustos a Dios, y Dios se agradó de todo lo que hizo el salmista David. Vamos, cántelo. Vamos, iglesia, se van a romper esas cadenas. Usted es hijo de Dios. Acéptelo ya y no juegue al evangelio. Acéptelo ya y viva una vida que agrada a Dios. Acéptelo ya y deje de vivir lejos de Dios. Vamos, levante su voz, adore a Dios, porque ahí cuando adoras, ahí está Dios obrando, ahí está Dios haciendo milagros. Perdona, Señor, esa distancia. Perdona, Dios. Perdona, Dios, que hemos venido indiferentes a tu casa. Perdona porque no nacimos así. No, cuando venimos al evangelio tú nos perdonaste. La vida era de gozo, de alegría, era de servicio, era de predicar, era de dar testimonio, era de levantar las manos, era de estar en el fuego, era de ayuno, de vigilia, era la vida de nosotros. Pero hoy nos hemos alejado porque hemos tomado el evangelio a nuestra manera, y vanas maneras de vivir nos han hecho
que perdamos la devoción y la alegría. Señor, pon aceite en nuestras vidas. Pon aceite, Señor. Necesitamos urgentemente el aceite, la presencia de tu Espíritu. Necesitamos urgentemente la llenura de tu Espíritu Santo. Clamamos, Señor, como clama el siervo en el desierto por las aguas. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti no somos nada. Somos como el pámpano que se desprende de la vid. No hay fruto. Como una higuera estéril, como una nube sin agua. Si tú no estás en nuestra vida, no hay refrigerio, no hay paz, no hay alegría, no hay nada para nosotros. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero solo el que hace la voluntad de Dios puede permanecer para siempre. Vamos, dígale: perdóname frialdades, perdona mis pecados. Ya no quiero vivir así. Dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te dé fuerza. Dile que te dé fuerza. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Haz un compromiso con Dios. Rechaza el mundo, rechaza los placeres, rechaza el pecado. Vive para Dios. No te engañes. Dios no puede ser burlado, iglesia. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Vamos, sube esa adoración. Aleluya. Dígalo: lléname, Señor. Tu preciosa unción, tu Espíritu, Señor. Purifícanos. Dígalo: adore a Jesús. Todo terminará, todo acabará. Solo Él permanece para siempre. Solo Jesús permanece para siempre. Dígalo, iglesia: purifícame. Purifica mis ojos, purifica mis labios, mis oídos, mi corazón, mis manos, todo mi ser. Purifícalo, Señor. Muchas gracias te doy por esta palabra. No sé si en esta mañana una persona que no haya conocido a Jesús, si hubiera una persona que quiera reconciliarse con el Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén. Dios bendiga a Rebeca, que está con nosotros ya. Te damos un aplauso, Rebeca. Nos alegramos verte ya en la casa del Señor, y que el proceso vaya caminando poco a poco. Mi hermano José, le damos la bienvenida también con un aplauso grande. Gusto verle acá. Amén. Voy a dejar al pastor para que nos despida. Y no se le olvide, si usted ya quiere reservar esos tickets, hágalo desde ahora para que disfrutemos de una hermosa festividad. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. La escuela bíblica tiene una actividad ahí, hermanos amados, y dice que hay panes con pollo. Amén. Por tan solamente $1. Así que colaboremos en esta mañana con la escuela bíblica. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Dios bendiga al pastor Juan José por esa palabra. La indiferencia. Qué mal espíritu es, Jehová. Un mal espíritu. Que Dios lo reprenda. Y que Dios nos ayude a nosotros también a no ser indiferentes. Estaba, pastor, hubo un ayuno de niños. Y yo soy bien curioso, hermanos. Y empecé a ver las fotos.
Y de repente se acercó mi niña y empezó a ver que todos los niños le habían tomado fotos, pero ella no salió. Fíjese que se sintió mal. Y le digo yo, porque uno tiene que trabajar con la familia. No le pare balón a eso, ya le voy a tomar un montón de fotos, yo le digo. Si un niño se siente mal, hermano, con una fotografía, hay que tener mucho cuidado. Los que toman fotos acá deben de tratar la manera de ser. Si le van a tomar a uno, tómele a otro. Amén. Eso no es bueno. Ya uno de viejo, pues no hay ningún problema. Si quieren tomarle foto a uno, que le tomen foto y no hay ningún problema. Amén. Y por eso anda uno estas cosas. No hay problema. No hay ningún problema. Pero hermanos amados, la indiferencia, mucho cuidado con eso. Vamos para el cielo y necesitamos estar a cuentas con el Señor y a cuentas con nuestro prójimo también. ¿Cuántos le alaban? Amén. Oremos al Señor que esta semana sea una semana de mucha bendición, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios retire todo espíritu del enemigo, que nuestra familia, que nuestra iglesia esté bendecida, prosperada y en victoria, así como estamos en esta mañana. Oramos al Señor y le damos gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te doy gracias por tu santísima misericordia. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Somos frágiles, Padre. Somos sensibles, Señor. Pero yo te pido por favor, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Que sigamos adelante, Dios mío. Que por nada ni nadie de este mundo, Señor del cielo, nuestra vida se pueda detener, Señor. Sabemos que tenemos un galardón en los cielos, Señor amado. Pero tú nos has dicho en tu palabra, Dios mío, que hay que forzarnos cada día, Señor amado, para ser mejores, para ser buenos cristianos.